Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco dónde moras. Parece que esa frase, yo conozco tus obras, fue añadida por el copista como para generalizar todas las salutaciones del Señor a las iglesias, porque tú ves que casi en todas aparece yo conozco tus obras, pero generalmente parece ser que solo aparece en el mensaje a Éfeso, sino que el copista quiso generalizar el comienzo de todas las salutaciones a las iglesias. No aparece en los textos más antiguos. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y parece que esa frase, la que yo aborrezco, también es añadida por el pasaje de la epístola a Éfeso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos? El Señor decía que él aborrecía, pero parece ser que esa frase tampoco está en los textos más antiguos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces ya comenzamos a hablar de la iglesia en Éfeso y vamos a comenzar a hablar un poco de la manera como él se presenta. Cuando comenzamos a hablar de las iglesias decíamos que la manera como él se presenta nos habla de la necesidad de la iglesia. Se le presenta a Éfeso como el que camina entre los 7 candeleros y tiene las 7 estrellas en la mano. O sea, se le presenta a Éfeso mostrándole que el Señor está involucrado en las situaciones de la iglesia y que Él va a hablarle a la iglesia según las situaciones. A Esmirna se le presenta como el que estuvo muerto y vivió, porque Esmirna es la iglesia que va a pasar tribulación. Y ahora a Pérgamo se le presenta como el que tiene una espada de 2 filos, una espada aguda. ¿Por qué? Por las situaciones que vamos a comenzar a estudiar en la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a hablar de la espada de 2 filos y vamos a comenzar a hablar de uno de los asuntos que habla este pasaje acerca de la doctrina de Balaam. Entonces vamos a ver varios pasajes. La palabra Pérgamo, dice el hermano Gino que viene de 2 raíces, de per y de gamo, que significa per, mucho, y gamo, casamiento. O sea, la iglesia en Pérgamo, de alguna manera, su significado etimológico de la palabra, nos habla de esa iglesia que en algún momento comenzó a casarse con ciertas cosas, comenzó a unirse a ciertas cosas que el Señor no gustaba. Por eso el Señor viene con la espada, porque Él viene a separar. Cuando tú miras, y los hermanos que han hecho el estudio de una manera profética e histórica acerca de este mensaje, hablan que claramente esta iglesia de Pérgamo representa el tiempo del catolicismo romano, cuando la iglesia se mezcló con el Estado y adquirió cierta posición, pero también asimismo asumió ciertas cosas que traía el Estado pagano, especialmente la idolatría, como lo vamos a ver ahorita, que es la doctrina de Balaam. Entonces vamos a hablar un poco de esto, de qué nos habla la espada. La espada en el griego, la palabra que usa Juan ahí en el griego para hablarnos de espada, es una palabra bien interesante. La palabra es rompaia, que significa sable. No se sabe cuál espada es, pero sí se sabe, y la palabra habla de una espada grande, de un sable. Dice que era larga y generalmente ancha. No es esa espada que cargaban aquí los soldados, sino generalmente esa espada, cuando usted ve una pelea, usted ve esto que a veces cargan 2 o 3 espadas, la más larga, la que se usa para la batalla, la que se usa especialmente para matar.
¿sí? La que se usa, con la que definitivamente la guerra era más sangrienta, ¿sí? No es una espada defensiva, como a veces se dice, es una espada de ataque, es una espada filosa y grande. Generalmente podría ser un sable. ¿Usted ha visto en esas peleas de esas películas que a veces salen con sables grandes? ¿Sí? Cosas anchas, parece ser que era algo así la espada que Juan está describiendo por la palabra que usa en griego. Siempre que tú miras desde Génesis hasta Apocalipsis, la espada ha sido usada en las Escrituras como un medio de juicio, como un medio para el Señor tratar o juzgar al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor pone en el Edén, a la puerta del Edén, un querubín con una espada, y esa espada está girando, ¿sí? Y de alguna manera es el sentido cuando la palabra usa la palabra aquí en el griego aguda. Esa palabra, una espada aguda, nos habla de una espada que por analogía es una espada rápida, o es una espada veloz, ligera, afilada, viva, que se le aplica cierto movimiento, que es punzante y que es afilada. Entonces una espada grande, una espada para matar, afilada y que es ligera. De alguna manera eso nos muestra la imagen de Génesis cuando el querubín es puesto a la entrada del Edén. No es un querubín que está jugando con una espada, sino de alguna manera el querubín ha sido puesto para juzgar cualquier intención del hombre de acercarse al árbol de la vida. De eso nos habla la espada filosa, ¿sí? Entonces así viene Cristo. ¿Por qué el Señor, que es salvación, que es amor, que es el esposo de la iglesia, viene a presentarse a una iglesia con una espada de semejante tamaño, con semejante filo, con la intención de qué? Siempre que el Señor se le presentaba a Israel, y vamos a ver ahorita varios pasajes, nos habla del juicio del Señor hacia su pueblo. A veces el Señor una vez dijo: yo no he venido para traer paz, sino para traer espada. ¿Y esa espada qué iba a hacer? Poner separación entre los miembros de una misma familia. O sea, el Señor venía a cortar, a dividir, a juzgar lo que era de Él y lo que no era de Él. Y de eso vamos a ver en el mensaje a Éfeso. En el mensaje a Éfeso el Señor le habla unas cosas, pero va a comenzar a mostrarnos algunas cosas que Él no reconoce, que Él no aprueba y que Él viene a juzgar con su palabra. Y si la iglesia no percibe esa palabra, Él va a enviar a otros que peleen contra esa iglesia por medio de la misma espada. Y tú notas que eso fue lo que pasó con el catolicismo romano y especialmente pasó con la Reforma. Hombres de Dios se levantaron con la espada de Dios a juzgar a la iglesia porque la iglesia se había prostituido, se había corrompido y había abandonado el lugar que ella tenía. Entonces Dios levantó grandes hombres con una gran palabra, con una espada filosa, con un testimonio de la palabra, de la predicación, que era un juicio directamente a lo que se conocía como la iglesia establecida en esa época. Entonces vamos a comenzar a mirar estos aspectos de la espada de Dios. Vamos a leer el Salmo 45 desde el verso 1. Se nos hace una preciosa descripción del Rey en su gloria, del Señor de señores, del Mesías prometido. Y en esa descripción de su gloria se nos muestra la espada también del Señor, que a veces es un aspecto que nosotros casi no recalcamos. Sí, el Señor resucitó, amén, para Esmirna, pero para Pérgamo el Señor es como aquel que viene con todo su señorío y con una gran espada a cortar y a matar todo lo que no proviene de Él, a juzgar lo que no se conforma a su propósito, especialmente con su pueblo, al cual se le está hablando y el cual usa simbólicamente a la iglesia de Pérgamo. Dice 45 verso 1: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mira cómo comienza a escribir al Señor: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Esa es una preciosa imagen de Jesucristo, el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero ese hijo de los hombres, ese Señor, es el cual el Padre ha bendecido. Mira cómo dice: ciñe tu espada sobre tu muslo, sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad.
O sea que como Señor, aquel Rey Mesías prometido, tiene toda la autoridad de parte de Dios para ceñir su muslo con su espada y juzgar, porque de eso nos habla la espada. La espada es la manera como el Rey juzga, como el Rey establece su justicia. Es como lo que decía Pablo en Romanos, creo que es Pablo o Pedro, cuando Pablo le dice a los hermanos que se sometan a las autoridades porque no en vano llevan la espada. ¿Sí se hago entender? El soldado, el policía ha sido puesto como una autoridad por Dios. Y si el hombre no se somete a esa autoridad puesta por Dios, él tiene un medio para juzgar al ciudadano. En ese tiempo era la espada, hoy en día tienen, otros medios, ¿sí? Pistolas, Pero era el medio con el que la autoridad juzgaba. Ahora se le está pidiendo al Mesías que juzgue. Y tú encuentras que en Apocalipsis Él viene a juzgar a las naciones. ¿Y cómo viene? Con una espada en su boca, ¿sí? O sea, la autoridad de Dios viene a establecer el reino de Dios y lo hace a través de su juicio. Y ese juicio es comparado con una espada, con su misma palabra. Entonces mira lo que dice el Salmo 55. Comenzamos a ver ciertos aspectos. Acabamos de leer esas frases de ahí del Salmo 45. Dice: en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Porque ahorita lo que vamos a ver de Pérgamo son cosas terribles, hermano. Pero mira, para las cosas terribles el Señor cómo va a juzgar. Tus saetas agudas, o sea, rápidas, ligeras, ¿sí? Porque esas eran las armas del guerrero en la época. Con que caerán pueblos debajo de ti y penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. O sea que esta saeta, esta espada es la manera como el Señor va a juzgar a sus enemigos. Lo tremendo es que estamos leyendo Apocalipsis 2 y no estamos viendo un pasaje donde el Señor se presente hacia un enemigo con sus armas, sino se presenta hacia su misma iglesia. ¿Cómo será el estado de Pérgamo? ¿Cómo será la condición de Pérgamo que cuando el Señor se le presenta delante, se le presenta como un enemigo que ha de juzgarla, que ha de tratar con ella? Imagínate la condición a la que llegó Éfeso y ahorita la vamos a leer. Salmo 55, ahora sí, verso 21. Mira lo que dice: los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, su palabra, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. O sea, la palabra del Señor puede ser dulce, puede ser agradable en algunos momentos, pero también podemos entender en algunos momentos que la palabra del Señor es como una palabra de guerra, de juicio, de tratar ciertos asuntos. ¿Por qué el Señor va a tratar ciertos asuntos? Ahorita lo vamos a leer. Pero mira, hay un pasaje todavía más claro que nos habla de la espada de Jehová, o de la espada, de la visión de la espada, en otro pasaje, Ezequiel 21, verso 1. Estos pasajes nos interpretan la visión de Apocalipsis. Pedro decía que ninguna profecía es de interpretación privada. Entonces estamos mirando varios pasajes en las Escrituras que nos van a mostrar qué significa cuando el Señor se presenta como el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda. Dice Ezequiel 21. Hasta la misma sociedades bíblicas le ponen el título, ¿no? La espada afilada de Jehová. Entonces ahí se nos va a describir cuándo viene la espada del Señor. Porque el Señor se le presenta a Éfeso como una espada. Es como si tú llegas y viene alguien a celebrar contigo cuando tú abres la puerta y él entra, de pronto te trae un regalo, una torta, algo. ¿Por qué? Porque está contento contigo y trae algo para celebrar. Pero si viene tu amigo y tú abres la puerta y él viene con un arma, tú sabes que no viene a celebrar. Cuando Cristo golpea a la iglesia en Pérgamo y la iglesia voltea y ve a un Señor con una espada grande y terrible, ¿qué es lo que el Señor le quiere mostrar? Qué cosas, ¿no? Mira lo que dice, vamos a leerlo. 21:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. O
sea, hijo de hombre, Jerusalén, el monte de Sión, el lugar de la habitación del Señor, se ha vuelto un lugar abominable al Señor, a tal punto que Él le manda al profeta que en vez de bendecir a su pueblo, se ponga en contra de su pueblo. Y que mira lo que dice, y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí yo estoy contra ti. O sea, viene con una espada mostrando que Él está en contra de esa ciudad. Y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Oye, ¿y por qué? Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda su carne desde el sur hasta el norte. Y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina y no la envainaré más, o sea, no la guardaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. O sea que cuando vamos a leer este pasaje de Pérgamo, y según lo que nos viene diciendo Ezequiel, cuando la iglesia comienza a leer estos pasajes, la iglesia debe gemir, debe causarle dolor, angustia a lo que el Señor le va a decir a Pérgamo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la historia, los pasajes de Pérgamo, tú notas que esa fue una condición a la que llegó el pueblo de Dios por muchos siglos. Una condición que debió haber causado angustia, gemido, dolor y llanto en medio del pueblo de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos acostumbramos a una decadencia tan notable, tan visible en medio del pueblo de Dios, que nos conformamos a esa situación. Cuando tú miras, tú vas y pasas por un templo católico, tú ves a un católico rezando con sus ídolos, inclinándose delante de María. Eso como que es algo tan de nuestra tradición que no notamos lo abominable que eso llegó a ser a los ojos de Dios. No notamos lo idólatra y lo pagano y lo contrario que eso es a los ojos de Dios. Parece que nos conformamos que se use el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo, para apostatar de la fe y hacer sacrilegio de Él. Pero el Señor comienza a decirle a Ezequiel que se llene de angustia, se llene de temor, de pavor, porque Él va a juzgar toda la idolatría, como lo vamos a ver ahorita, que es el pecado de Balaam, la doctrina de Balaam, que ha llenado el pueblo de Dios. Antiguamente Israel, pero vemos que a una iglesia el Señor le dice que una doctrina, se toleró a un hombre que comenzó a enseñar una doctrina que llevó al pueblo de Dios a comer de lo sacrificado a los ídolos. Eso es el catolicismo romano y toda esa época en la cual el cristianismo dejó que la casa de Dios, el pueblo de Dios, se llenara de toda cosa inmunda e aborrecible. Por eso cuando el Señor viene a esta iglesia, no viene a alabarla, aunque reconoce ciertas cosas en ella, pero su intención es juzgarla. Solo que le está hablando antes de desenvainar su espada. Míralo como lo sigue diciendo. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza, o sea, háblales y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? ¿Sí? A veces, ¿será que debemos alegrarnos? ¿Será que debemos celebrar? Hoy más en día. ¿Será que debemos participar? ¿Será que debemos darle la mano al Papa? ¿Será que debemos darle la mano al ecumenismo? ¿Será que debemos de tolerar eso que es abominable a los ojos del Señor? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Mira, al Hijo, al glorioso, al eterno, al único, al que como cantamos ahorita, al único digno, al alfa y al omega, lo han vuelto un palo de madera, despreciándolo, humillándolo, menospreciando su gloria, su majestad, y lo han hecho imagen de hombre, según la imaginación del artesano, sea de madera, sea de yeso, sea de oro, sea de plata, sea de lo que sea, han hecho una abominación del Señor Jesucristo.
Y eso lo hizo un pueblo que profesaba ser de Cristo. Qué cosa terrible, ¿no? A mí me sorprendió encontrar este pasaje. Al cetro de mi hijo ha despreciado, como a un palo cualquiera. Como si el Señor fuera una imagen, un crucifijo, algo que tú puedes colgar en la pared o poner en un gran templo. Y la dio a pulir para tener la mano. O sea, él mandó a afilar su espada. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere, pues, tu muslo, porque está probado. Y que si la espada desprecia aún el cetro, él no será más, dice Jehová el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate a una mano contra otra, y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida, porque esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. Qué frases tan serias. Ahí se nos muestra la seriedad de la espada filosa. El Señor va a juzgar a su pueblo. El Señor se ha preparado para juzgar a su pueblo. El Señor tiene toda la intención de juzgar a su pueblo, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que te vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano, y haré reposar mi ira. Yo Jehová he hablado. Entonces este pasaje ya nos muestra por qué el Señor se le presenta a Éfeso con una gran espada. El Señor viene a juzgar a Pérgamo, porque hay cosas aborrecibles que la iglesia en Pérgamo comenzó a tolerar. Doctrinas aborrecibles, prácticas aborrecibles, cosas que son totalmente contrarias a la gloria y la majestad de aquel que ha venido. ¿Cuáles son esas cosas? Hoy vamos a comenzar a ver una. Vamos a volver ahí a Apocalipsis 2, verso 14. Ahí antes del 2:14, en el 3, el Señor comienza a reconocer ciertas cosas que ellos han hecho, pero hoy vamos a comenzar, como está ligado a la presentación del Señor Jesús con la espada, vamos a comenzar a hablar de las cosas que el Señor va a juzgar en Pérgamo. Dice en el 2:14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que parecen pocas, pero que son tan aborrecibles que son dignas del que Él se les presente con una espada. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, en medio del pueblo cristiano comenzaron a infiltrarse personas que retenían una doctrina, que esa doctrina llegó a corromper el cristianismo de una manera terrible y abominable. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Todos diríamos que es hacer lucro con el evangelio, porque eso es otra de las cosas que se habla. Pero aquí Juan especifica cuál es la doctrina de Balaam. Dice que enseña a Balac. ¿Se acuerdan que Balac fue uno de esos reyes que veía que Israel venía conquistando y destruyendo ciudades? Entonces tuvo temor, entonces dijo, lo único es que Dios maldiga al pueblo de Israel para que no nos hagan. Y contrató a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la historia? Dios no le permitió a Balaam maldecir, sino le dio palabras de bendición. Pero como no lo pudo maldecir de esa manera, la astucia de este mago, de este adivino, de este falso profeta, fue llevar a los hijos de Israel a fornicar con las mujeres, ¿sí? Pero eso, la palabra no nos da mucho detalle, pero aquí Apocalipsis nos muestra que la manera como instó y cómo sedujo al pueblo fue ofreciéndoles ciertas cosas a los de que estaban sacrificadas a los ídolos, y eso lo llevó a cierto relacionamiento con estas naciones y también los llevó a fornicar con las mujeres de las naciones, que eso trajo el juicio de Dios sobre Israel. Y el Señor va a usar ese ejemplo, esa historia, esa situación para vernos un asunto en el cual la iglesia iba a caer con el tiempo. Y dice que enseña a Balac
a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Y cómo es ese tropiezo? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, la doctrina de Balaam tiene dos aspectos. Uno, pues causar tropiezo por medio de lo sacrificado a los ídolos o por medio de los ídolos, y el otro que lleva a los hombres a la inmoralidad, a la fornicación. Cosas que el Señor tiene y cosas que el Señor no tolera y que va a tratar con la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a leer varios pasajes que nos hablan de los ídolos ya en el Nuevo Testamento, y también vamos a ir al Antiguo. ¿Y qué es este asunto de comer de los ídolos? Primera a los Corintios 10, verso 18. Parece curioso que cuando tú lees la epístola a los Corintios, Pablo en algunos momentos dice, bueno, lo que es sacrificado a los ídolos, pues nada es. Si tú comes y tu conciencia no se afecta por comer algo que es ofrecido a los ídolos, pues cómelo. Pero si tú ves que tu hermano se escandaliza porque tú comas algo sacrificado a los ídolos, por amor a tu hermano, no comas de lo sacrificado a los ídolos, porque ¿para qué lo vas a hacer? Tropezar. O sea, parece ser que en unos aspectos Pablo era como bueno, no es nada si tú comes o no comes, pero piensa más en la conciencia de tu hermano. Pero Pablo llega a estos pasajes y comienza a hablar de seriedad en relación a lo sacrificado a los ídolos, en el mismo libro. O sea, ¿cuál es el asunto? El asunto que en realidad la comida ofrecida a los ídolos nada era. Pero Pablo comienza a mostrarnos, y yo pienso que por el Espíritu percibió el problema y la maldad que hay, que el pueblo de Dios comience a participar de ciertos asuntos que eran parte de la idolatría común de la época. Hay varias ciudades que cuando tú miras la historia romana y tú miras libros de historia, tú te das cuenta que varias ciudades eran ciudades donde la idolatría era terrible. Tenemos Éfeso, donde estaba Diana, ¿no? Idolatría terrible. Tenemos Corintio, donde la idolatría era terrible. Y otra de las grandes ciudades que había una idolatría, lugares altos, era Pérgamo. Se dice que allí estaba la adoración a una gran serpiente que se llamaba Esculapio, me parece que se llamaba. Y por eso el hermano Gino llega a decir que ese es el trono de Satanás, porque ese ídolo era una gran serpiente y era como que el ídolo principal del lugar. Pero también se dice que el lugar fue el lugar donde más se propició y se avanzó la idolatría al emperador. Entonces era un lugar supremamente pagano y de un ambiente de idolatría bastante, así como Atenas, que Pablo llegó y vio todo lleno de idolatría, así como cuando tú vas a Buga, ¿eh? El ambiente es idólatra, como cuando das tú al 20 de julio, todo su pura idolatría, todo su pura ídolo, ¿sí? Una ciudad así, y así era Pérgamo. Y lo terrible es que muchas veces cuando la iglesia vive en un ambiente tan oscuro, tan maligno, tan contaminado, eso puede llegar a contaminar a los hermanos. Una vez yo escuchaba una predicación de Paul Washer en Brasil, no sé en qué ciudad era, y él estaba hablando de la vestimenta de las mujeres. Y él decía, hermanos, la vestimenta de la mujer brasileña es supremamente sensual. Y comenzaba a decir, y veo que en medio de las hermanas no es diferente. O sea, parece ser que el ambiente a veces tan corrupto y tan contrario en contra de Cristo afecta a veces hasta el mismo pueblo de Dios. Y eso pasó en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Tú miras, cuando a todo el mundo le surge el amor al fútbol, cuando el mundo está en esa festividad, en el mundial todos se vuelven hinchas de fútbol, hasta los cristianos, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente mundano como que es tan fuerte como un río que tiende a arrastrarnos hasta los mismos creyentes. Pero es el mundo. Así la idolatría, tú notas que hay ciertas cosas del mundo que a veces son tan fuertes que no sabemos distinguir y comenzamos a dejarnos llevar por esas cosas que el mundo ama, que el mundo propicia, que el mundo promueve. ¿Sí? Y eso estaba pasando, parece ser que en Corinto. Dice, 1 Corintios 10, verso 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios
no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? O sea, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. O sea, lo que los gentiles están ofreciendo a todos esos ídolos con las muchas máscaras es un asunto demoníaco. Cuando una persona se para delante de una estatua, de una imagen, le prende una vela, comienza a inclinarse o a adorarle o a rezarle, no le está adorando a Dios, hermano, no le está rezando a Dios. Le está rezando a un espíritu demoníaco que se quiere poner en el lugar de Dios, un ídolo. Así el ídolo tenga nombre cristiano, ¿sí? Como sucedió en el catolicismo romano con el tiempo. Y dice Pablo, así antes digo que a los gentiles los sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, mira lo que está diciendo Pablo. Si somos cristianos, no podemos participar de ese paganismo idólatra abominable al Señor y llegar a tomar la cena como si no estuviera sucediendo nada. O sea, eso es contrario a la fe. ¿Qué compañerismo tiene el creyente con el incrédulo? O Cristo con el Belial, o Dios con los ídolos, o la luz con las tinieblas. No os unáis en yugo desigual. O sea, el creyente se debe santificar y debe guardarse de todo lo que sea idolatría y paganismo. ¿Por qué? Porque eso es tinieblas, eso es demoníaco. Aún lo que, como hablábamos ahorita, aún esa aparente ecumenismo que nos muestra el Papa con todas sus buenas obras, queriendo unirse con las iglesias, ¿qué compañerismo tiene Cristo con Belial, los creyentes con los que adoran los ídolos? ¿Sí? No es un asunto de reconciliar si somos solo salvos por fe o por obras. Es que todo el andamiaje católico es idólatra y es pagano y es contrario a Dios. Y es algo de la que la iglesia debería haber huido hace siglos, porque el Señor ya lo ha juzgado hace mucho tiempo. Pero hoy los cristianos están volviendo a un lugar donde el Señor decía que no participáramos. Y no podemos participar de las cosas santas y participar de eso. Mira lo que dice el Señor. O provocaremos a celos al Señor, o haremos que el Señor venga con su espada a juzgarnos. Somos más fuertes que Él. Ya vimos que la visión del Hijo con la espada es terrible, hermano. Míralo como lo dice ahí en 2 Corintios 6, verso 14. Ahorita lo estábamos leyendo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mira esa frase de Pablo. ¿Qué concordancia hay entre la casa de Dios y los ídolos? Pero mira lo terrible, digamos, en Éfeso sucedió casi 400 años después que la adoración a Diana, por causa de que mudó el gobierno y el emperador absorbió el cristianismo, para los creyentes en Éfeso aparentemente fue muy fácil cambiar el nombre de Diana por María. Entonces, en lo que no había conciliación, ¿qué hicieron los paganos? Cogieron la casa de Dios y trajeron los ídolos paganos a la casa de Dios y mandaron venerar los ídolos en la misma casa de Dios. Esa es la doctrina de Balaam, que lleva a los hijos de Dios a comer cosas inmundas, idólatras, a poner mesa delante de ellos, pero es una mesa llena de cosas demoníacas, idolatría. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces, Pérgamo nos habla de ese tiempo donde la iglesia absorbió todo el paganismo, toda la idolatría y comenzó a retener doctrinas que aprobaban eso. La adoración a los santos, la inclinación, rezarle a María, la intercesión de María, la salvación por obra inmaculada y un poco de cosas que son aberrantes, pero que se introdujeron a la casa de una manera sutil, como hizo Balaam en el tiempo de Balac con Israel.
Sutilmente la iglesia que había sido llamada a ser santa comenzó a volver al paganismo antiguo que cabalgaba Israel. Qué cosa terrible, ¿no, hermanos? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos. O sea, el pueblo de Dios, el pueblo que ha conocido a Cristo, que ama a Cristo, debe salir de ese lugar. ¿Por qué le dice que salga de ese lugar? Porque ese lugar está destinado al juicio de Dios, a la espada de Dios. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que leíamos? Dios no va a perdonar ese lugar. Dios no va a salvar ni al justo ni al impío de ese lugar. Todo lo que se encuentre en ese lugar está bajo la condenación y el juicio de Dios. ¿Sí lo leíamos en Ezequiel? No va a haber tolerancia a nada, no va a haber algo que se rescate de ahí. Todo eso está destinado al juicio de Dios. El verdadero pueblo de Dios debe salir de ahí, huir de ahí. Y miren, hermanos, debe salir y no tocar esas cosas. Porque tristemente hoy hay muchos que salen llevando los ídolos, como Israel cuando salió de Egipto, hermano. Tú notas que hay ciertas líneas del cristianismo que, saliendo aún del catolicismo, mantienen ciertas cosas iguales. Los templos y la solemnidad de esos lugares santos, ¿sí? Los ídolos, lo que vamos a leer ahorita, el nicolaísmo, los títulos, los que se ponen encima del pueblo. O sea, salieron de Roma, pero todavía son hijos de Roma en muchos aspectos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero debemos salir de ahí y no tocar, no participar aquello que se volvió inmundo y desagradable delante del Señor. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por padre, para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es muy diferente encontrarse al Señor como padre, o como a un soldado de guerra que viene con una espada grandísima a juzgar, ¿cierto? Vamos a ver un pasaje en Ezequiel 8, porque Ezequiel nos habló del juicio de Dios, pero ¿por qué venía ese juicio de Dios sobre Israel en aquellos tiempos? Que nos muestra del Pérgamo, del casamiento de la iglesia con el paganismo, con la cultura idólatra de la época, con la doctrina de Balaán que enseña a sacrificar a los demonios y a que los creyentes se alimenten de esos sacrificios. Mira lo que pasó en la Ezequiel 8, verso 3. Dice, y aquella figura, Ezequiel vio una visión en los pasajes anteriores, dice, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, o sea, una imagen que provocó a celos al Señor. Y allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Porque a veces parecemos que no vemos, hermano. A veces parecemos que Dios tiene que tocarnos por su espíritu para ver la realidad de los asuntos. ¿Sí? A veces no es solo, a veces uno pasa por ciertos lugares de adoración pagana y uno como que lo ve y hasta ve que están cantando una canción cristiana y dice, ojalá haya muchos ahí que se estén buscando al Señor, pero uno no ve lo abominable que han hecho con el nombre del Señor, ¿no? A mí me parece increíble, yo he escuchado un estudio de Chuy Olivares acerca de la historia de la iglesia y él decía esto, que le parecía increíble cómo aquellos grandes reformadores como Juan Hus denunciaron tan abiertamente y claramente el catolicismo romano y cómo hoy en día los mismos pastores que se dicen que cargan el estandarte de la reforma están dándole la mano a aquellos que denunciaron de una manera pública y clara por las escrituras ante los reformadores. Es contrario, hermano.
A veces no vemos, necesitamos la iluminación del Espíritu por su palabra para llamarle abominable a lo que es abominable. Para no tolerar lo que el Señor no tolera. ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí. ¿Dónde? Para alejarme de mi santuario. O sea, eso que se hizo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Israel en esa época? Hizo que la presencia y la gloria de Dios abandonara la casa. ¿Sí? ¿Qué ha hecho que el cristianismo hoy viva sin Dios, sin la revelación de Dios, sin la palabra de Dios? Las abominaciones que se han traído dentro de la casa. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Uy, hermano, cuando uno comienza a estudiar el catolicismo y las cosas que se han hecho en el Vaticano y las cosas que se hacen hoy en día allá en el Vaticano, hermano, es horrible. Hasta secularmente han en estos días investigaciones de cementerios de niños muertos ahí en el Vaticano. ¿Cómo murieron? ¿Cómo los sacrificaron? ¿A quién los entregaron, hermano? Cuando tú estudias la historia de este Papa involucrado con el sacrificio y la desaparición de niños que eran ofrecidos a las élites para sacrificios demoníacos, hermano. Si el Señor destapara la cloaca que hay debajo de toda esa apariencia de religiosidad, ni nos imaginaríamos las cosas abominables que han hecho. Si el Señor abriera, y ya lo ha abierto, hay libros, hasta mismos curas católicos que han estado ahí, en la olla, y han salido y han denunciado eso. Nomás lo que han hecho con el dinero. ¿Sí? ¿Sabían que el Banco del Vaticano es el mayor banco de lavamiento de la mafia a nivel mundial, hermano? Los escándalos, el grupo religioso que ha cometido más violaciones a niños en todo el mundo, cantidades por todas las partes, el movimiento religioso que más ha matado cristianos en la historia. Y hoy en día los pastores dando la mano, hermano, como si fuera algo de solo limpiarnos la boca y ya pasó. En su esencia ha sido aborrecible, hermano. Lee Apocalipsis 19:20, lo que le viene a la gran Babilonia. Babel. ¿Sí? Cómo se ha pervertido. Mira lo que sigue diciendo. Y me llevó, vas a ver cosas mayores, a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la puerta en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. O sea, habían como lugares escondidos dentro de la misma casa de Dios. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y hay muchas cosas que ellos hacen a puerta cerrada, ¿no? Cuando van a escoger a un papa se encierran a puerta cerrada no sé cuántos días. ¿A qué? ¿Qué harán ahí adentro, hermanos? Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. No te harás imagen. Hermano, así la imagen sea de un santo, es aborrecido. El Señor dijo: no te harás imagen. Entonces te dice el católico: pero si yo quiero recordar a mi mamá, guardo en la billetera la foto de mi mamá para recordarme de mi mamá. Si yo quiero recordarme de Dios, pues guardo en la billetera la imagen de Dios. ¿Y qué pasa cuando tú miras que Dios dice que aborrece eso totalmente? Y que va a matar y que va a juzgar todo lo que huela a idolatría y abominación. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, a Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa del cielo. Ustedes se han visto cuando van a elegir al Papa, cuando lo eligen, sube un incienso, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo, pero hay una ceremonia así, que sale, que ya cuando sale el humo lo eligieron, pero uno no sabe qué están haciendo detrás de todo eso, hermano.
Oh, Señor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estos, que hacen estos. O sea, no acaba el asunto ahí. Y me llevó a la puerta, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Imagínate, un Dios pagano, un Dios idólatra. Imagínate, mujeres, ahí usted encuentra todo ese ramillete de mujeres consagradas supuestamente al servicio de Dios, ¿sí? Pero tú cuentas que eso es pagano. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Y usted se ha visto que en el altar católico, en lo que ellos le llaman altar, detrás del este hay una imagen al sol, y cuando ellos van a partir el pan, supuestamente ellos le dan la espalda a las personas y lo ofrecen en relación a esa imagen que está ahí. Todo eso es paganismo, hermano. Hay libros completos donde los hermanos han hecho la comparación entre las antiguas religiones paganas babilónicas y el catolicismo romano, ¿no? Babilonia, misterio religioso, las dos Babilonias, todos los libros, y ellos muestran con detalles cómo casi todo el ejercicio ritual, la práctica, la doctrina católica es babilónica, hermano. Y eso llegó a ser el cristianismo. Pérgamo se casó con el paganismo. Y dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme, aquí aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. Ahí la espada. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Mira otro pasaje, hermanos. Segunda de Crónicas 33, verso 1. Así sea por encima, leámoslo. No solo la iglesia se llenó de ese paganismo, así como Israel. Asimismo la iglesia, ¿saben qué comenzó a hacer? Lo que decíamos ahorita. Segunda de Crónicas 33. La iglesia comenzó a absorber, porque en realidad no fue algo nuevo. La iglesia comenzó a absorber no solo esa idolatría, sino casi todo ese culto pagano y los lugares paganos. ¿Sí? Hermano, porque como en estos días estábamos hablando, Dios no mandó a construir al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, a la iglesia, ningún lugar de adoración. Eso es absorbido por el paganismo. Antiguamente el templo de Israel, porque Dios lo había mandado como una figura, una sombra, lo que iba a hacer. Pero ¿saben qué hizo la iglesia? Con el tiempo lo mismo que hizo el paganismo en la época de Israel antes. Mira lo que vamos a leer ahorita. Ejemplo, hay muchos. Balaad, leíamos y ahorita el Señor nombraba algunos de Ezequiel, y ahora se nos va a hablar de un rey, Manasés, que hizo esto, como otros reyes. Solo escogimos el ejemplo para ver un poco cómo trabaja la idolatría y cómo surgió a través de la historia de la iglesia. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Entonces otra cuestión de idolatría, de sacrilegio, de abominación, son los lugares altos. Y usted se da cuenta, hermano, ¿qué son los lugares altos? Monserrate. El hombre siempre ha buscado los lugares altos para la adoración pagana. Los templos con todas sus imágenes, con todo eso. Y Dios, mandaba derribar todo eso en los tiempos que los reyes hacían lo recto delante del Señor. Y dice: y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos. Ahí están los santos, los no sé qué, ¿no?
y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Asimismo edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y no solo fue eso, mira, y pasó sus hijos por el fuego en el valle de Ginón, del hijo de Ginón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. ¿Qué es eso, hermano? Siempre que ha habido idolatría, siempre se mezcla con brujería, con hechicería. Mire el santerismo. Cuba, todas las religiones, y usted van de la bruja y la bruja tiene el ídolo católico, el ídolo no sé qué, y es una mezcla pagana de cosas aborrecibles. ¿Qué cosas, no, hermano? Y muchas veces eso tiene, a eso llegó Pérgamo. Por eso venía el juicio del Señor sobre esta iglesia. Dice: y consultaba a divinos y encantadores, se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta extender su ira. Yo tengo unas imágenes en la página de Juan Pablo II, yendo a la India, orando con brujas, poniéndose la imagen de la bruja, haciendo unas cosas, hermano, terribles. Toda esa mezcla pagana de las religiones. Además de esto, se puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, la cual había dicho Dios a David, a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Entonces ya vemos por qué la ira del Señor ante Pérgamo, ¿no? Porque se está permitiendo una doctrina que va a llegar al pueblo de Dios a estos asuntos. Ezequiel 14, verso 1. No se duerman, hermano, que ya vamos a ir acabando. Recárguese un poquito de ánimos. Ezequiel 14. Hermano, ¿qué haría usted? No lo pongamos tan allá arriba, porque es que nosotros lo ponemos allá en el Papa y los pastores que están apostatando. ¿Qué haría usted si viene un católico o alguien que está lleno de ídolos a pedirle oración a usted? A consultar al Señor con usted. Vamos a leer Ezequiel 14, verso 1. Dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, el Señor no los dejó ni hablar. Antes de que ellos le dijeran algo a él, el Señor ya le había hablado a Ezequiel. Y mira lo que les dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. O sea, estos hombres aman más a San Fulanito, a San Fulanita, a su no sé qué, a su no sé qué. Eso es lo que hay en su corazón. Y han establecido el tropiezo, porque acuerdan que Balaán puso tropiezo a los hijos, enseñándole a comer a los sacrificados, de su maldad delante de su rostro. Mira lo que dice el Señor: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, ¿acaso yo recibiré alguna petición de ellos? ¿Acaso yo escucharé algo de ellos? ¿Saben qué dice Proverbios? Creo que es Proverbios o Eclesiastés. Cuando el pueblo aparta el oído de la ley, o sea, cuando el pueblo no quiere saber lo que Dios dice, su oración aún es abominable. Un hombre que no quiere saber quién es Cristo, la gloria de Cristo, el evangelio de Cristo, y en su corazón ha puesto cualquier clase de ídolos, es un hombre que Dios no va a escuchar, hermano. Así sus ídolos tengan nombre cristiano. Si esa persona quiere volverse a Dios, primero debe abandonar sus ídolos. Ahí lo vamos a leer. Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O sea, así debemos responderle. Que necesito que ore, debe convertirse, debe abandonar sus ídolos, debe destruir eso que es
contrario al Señor, o el Señor nunca le va a escuchar su oración. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los que moran en Israel que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo, su maldad, y viniere el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal. Y por escarnio le cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. O sea que cuando el pueblo de Dios permite la idolatría, lo único que le espera al pueblo de Dios es el juicio de Dios. Terminamos diciendo, ¿cómo murió? ¿Saben cómo murió Balaán? Josué 13, verso 22. Hermano, nosotros no solo deberíamos esperar que el Señor levante su espada para tratar con Pérgamo. De verdad que nosotros nos deberíamos unir a ese trabajo. ¿Saben quién mató a Balaán? Josué. Ese hombre debería morir porque lo que hizo corrompió al pueblo de Dios. Trajo la muerte de muchos. No estamos hablando de algo físico, ¿no? Todo eso pagano, todo eso debe ser juzgado y condenado en medio del pueblo de Dios. Josué 13, 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. O sea, debe haber un juicio, debe haber un señalamiento, debe haber una acusación clara, directa a los que retienen esta doctrina, a los que proclaman esta doctrina y a los que han pervertido el pueblo de Dios en esta doctrina. Éxodo 32, verso 26. ¿Recuerdan cuando Israel hizo un ídolo en el desierto por manos de Aarón? Cuando el pueblo de Dios comienza a levantar ídolos en medio suyo. Entonces cuando baja Moisés, Moisés dice algo en el verso 26, Éxodo 32, verso 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿por qué Moisés no entró al campamento? Porque el campamento se había hecho abominable, hermano. ¿Verdad, hermano, que uno como cristiano no debería entrar ni a una misa católica, hermano? Ni a un templo de eso, hermano. Eso es participar de algo abominable, hermano. Eso es cada vez que hacen una celebración de esa, apostatan contra la obra de Cristo. Cuando uno comienza a examinar lo que hacen ellos en la Eucaristía, todo eso es abominable, hermano. Moisés ni entró y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. Igual que el varón de Ezequiel, ¿no? Pasad y volver de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Por qué? Porque se habían llenado de idolatría. Eso no quiere decir que nos vamos a volver ofensivos, eso no quiere decir, pero hermano, nosotros cuando el Señor nos da el momento, la situación, debemos decir, yo no puedo participar. Yo ¿cómo voy a orar contigo mientras tú vas a repetir el rosario? Eso es abominación, hermano. Yo ¿cómo voy a orar contigo cuando tú vas a rezarle a María, a José, a los santos, a inclinarte ante una imagen? Eso es abominación. En eso no hay compañerismo entre nosotros. Una cosa son los ídolos y otra cosa el Dios vivo y santo que yo sirvo. Porque el hecho de que la iglesia hubiera permitido eso y esas doctrinas llevó a la iglesia a una época terrible de paganismo y de oscuridad. Casi más de 1000 años, hermano. Hasta que surgió la Reforma, que fue el medio con el que el Señor peleó con esa iglesia que se casó con el Estado. Señor nos ayude, hermano, y nos enseñe, porque de alguna manera todas las cosas que pasaron tienden a volver a suceder. Y nosotros estamos entrando en un tiempo donde se nos habla de un anticristo y se nos habla de una religión que va a promover adoración hacia él. Y ahí está involucrado el ecumenismo y muchas cosas aborrecibles, hermano, que van a llevar al pueblo de Dios a adorar a Satanás mismo.
Entonces el Señor nos guarda, hermano, y nos enseña a ser santos y a denunciar la doctrina de Balaam, la cual ha causado esto que leíamos hoy. Bueno, y vamos a seguir meditando los otros aspectos. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, hermano. Vamos a orar. El Señor nos ayude a ser de los levitas que ciñeron su espada y juzgaron la idolatría en medio del pueblo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, la cual, Señor, nos lleva a ver toda verdad, Señor, y nos hace libres, Señor. Tú dijiste que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres, Señor. Tú conoces el engaño, la oscuridad en la que muchas veces tu pueblo ha caído, Señor, por desconocer estos asuntos, Señor. Guárdanos de los ídolos, Señor. Guárdanos de comer de la mesa de los demonios, Señor. Guárdanos de todo aquello que es aborrecible a ti, Señor. De todo aquello que atenta contra tu gloria, contra tu santidad, contra tu nombre, contra lo que tú eres, Señor. Y ayúdanos a mantener una posición clara y firme en pos de ti, Señor. Ayúdanos a ser testigos fieles, Señor. Así como aún este Antipas que murió, Señor, en medio de ese ambiente contrario a ti, Señor, que se mantuvo fiel hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a ti, Señor. Guárdanos de la contaminación de este mundo, Señor. Aún de la contaminación religiosa, de ese ambiente religioso contrario que es a ti, Señor. Y ayúdanos a ser esa virgen preparada para ti, ataviada, pura, sin manchas, sin arrugas, Señor, que espera tu encuentro, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Ao leão de Judá.